de enero del año 2023, Patria para Todos organiza su primera rueda de prensa. Sin embargo, no hemos parado ningún día entre la finalización del año 2022, noviembre, diciembre y inicio, porque ha estado muy activo. En primer lugar, un saludo fraterno a este pueblo que trabaja, lucha y vence en este retoma de las actividades a nivel nacional. Como todos sabemos, hoy se inician las clases en Venezuela y en nuestra rueda de prensa, que como todos lo saben, tenemos como método hacerlo presencial por videoconferencia, de manera que todos los equipos regionales que puedan conectarse con el partido el día de los lunes puedan informarnos que a nivel nacional hay una participación importante en la retoma de las clases. De verdad, a pesar de que enero sea un poco lento, porque acostumbrado a los festejos de Navidad, Reyes, etc., sin embargo, hemos estado haciendo un monitoreo por todo el país sobre el inicio de las clases en las escuelas públicas y ha sido, podemos decir, altamente exitoso. Quisiéramos señalarlo porque, como todos sabemos, un sector guarimbero ha tratado de noviembre, primero impidiendo que las discusiones colectivas, los contratos colectivos continuaran naturalmente, normalmente, como suele suceder, con el propósito de intentar guarimbear como hicieron en Brasil. No lo han logrado. Creo que eso es una señal sumamente positiva del grado, la madurez política del pueblo trabajador, de los maestros y educadores. Eso no significa, lo que estamos señalando, que no reconocemos la importancia de esas discusiones colectivas, que por cierto hay una en plena actividad en Caracas. Los maestros, naturalmente, de sus propias gremios están trabajando, pero también algunos, sus representantes, discutiendo el tema gremial, el tema salarial, los beneficios, pero la mayoría razonable sabe que tenemos profundos problemas con el tema del bloqueo, que sigue viviendo y además la especulación. Pero es un tema que está en la mesa, se ha logrado colocar en la mesa, fortalecer la capacidad adquisitiva del pueblo trabajador. Como todos saben, el PPT ha sido uno de los grandes defensores de esta necesidad. Y fortalecer la capacidad adquisitiva, no solamente fortalecer el salario, es fortalecer, luchar contra la especulación, fortalecer el bolívar. Y es parte de una construcción que tenemos que hacerla entre todos. La especulación, lo hemos dicho siempre, es una propuesta del PPT desde el año 2013, es una lucha colectiva que debemos organizar de una mejor manera. Pero de cualquier forma, nosotros celebramos el inicio de clases tranquilo, normal en estos tiempos, donde ha habido una asistencia importantísima en todo el país. En otros no tanto, pero es parte de esa adecuación de la vuelta a clases. PPT comienza este año, como decíamos, 2 años de profunda activismo, de defender el partido de quienes pretendían llevarlo a la derecha y reorganizarnos de acuerdo al mandato que tuvimos del Tribunal Supremo de Justicia. Ya estamos en una etapa absolutamente adecuada, legitimada, reconocido todo nuestro proceso de reestructuración y finalizamos el año 2022 con la instalación de la Dirección Nacional, la aprobación de los estatutos, la
plan de acción, plan de actividades, y ahorita en enero vamos a instalar el Consejo Consultivo del partido, que es un espacio de debate, de consulta con compañeros de militantes del PPT, pero además con voceros, voceras o actores intelectuales con afinidad con la visión política del PPT. Nos parece importante, con el único propósito de colocar propuestas en la mesa de la perspectiva dialéctica, la crítica, la autocrítica y la propuesta, porque los únicos que hacemos propuestas son los revolucionarios. Aquellos que no hacen propuestas se quedan en la crítica con el único propósito de destruir, ya sabemos dónde está. Y por eso decíamos, la propuesta es la crítica y la autocrítica es revolucionaria en tanto y en cuanto nos permita avanzar y fortalecer a nuestro pueblo y fortalecer el proceso revolucionario. Bueno, PPT está en ese estatus, y además vamos a organizar, como lo propusimos el viernes, un programa de BTV, hay que decirlo abiertamente, una propuesta de plan de gestión, de control de gestión, como desde los diputados nacionales, los legisladores regionales y los concejales podemos coadyuvar a hacer control de gestión, que es una de las grandes tareas que tienen los legisladores en sus tres dimensiones. Y tenemos que hacerla realidad para que los informes que lleguen al presidente de la República tengan un fundamento, tengan un método y tengan propuestas concretas para avanzar en un año preelectoral, importantísimo. Y parte de las responsabilidades que tenemos como organización, y ya lo anunciamos en ese programa de BTV, en el orden nacional, bueno, nos enteramos por los medios que la Asociación para Delinquir, que fue denominada Gobierno del Interinato, o Gobierno Interino, que es una asociación para delinquir, para hurtar y robar los recursos de Venezuela, decapitaron a quien venía haciendo el juego, del gobierno norteamericano, y lo logramos con Guaidó. Y ahora fueron 3 mujeres las que se colocaron al frente, 3 muy cómodamente, que viven cómodamente en España y en Estados Unidos. Nos parece importante, acompañamos la decisión del Ministerio Público de solicitar orden de captura. Esperamos todos la orden de captura contra Juan Guaidó también, por supuesto. Celebramos esa decisión inmediata, y particularmente desde la Asamblea Nacional, desde las asambleas regionales, municipales, tenemos que tener un mecanismo para continuar defendiendo los activos de Venezuela. Sin esos activos, no solamente los 3.200 que supuestamente van a través de Naciones Unidas, iban a ser entregados, devueltos al gobierno de Venezuela, tenemos que continuar muy alertas, muy atentos, porque hasta ahora entendemos que no ha sucedido. Eso como un hecho importantísimo. Aquellos que pretenden darle continuidad a la Asociación para Delinquir, llamada Interinato, que ya fue disuelta, pero hay otros que continúan con el holograma, la farsa de la asamblea que no existe, con el propósito de tomar los recursos, mantener, utilizarlos, administrarlos, usarlos en beneficio propio. En otro orden de ideas, nosotros también, vinculados también a las responsabilidades del partido como partido, se va a celebrar mañana la comisión consultiva de la Asamblea Nacional en relación a las actividades de la agenda legislativa de la Asamblea Nacional. Nos parece importante, y estamos trabajando en lo que corresponde a las propuestas que nosotros nos comprometimos a hacer. Una de ellas tiene que ver con los servicios públicos, y de los servicios públicos particularmente el tema del agua. Es muy importante el tema de la producción agrícola
lo anunciamos y lo vamos a proponer que se discute también en la Asamblea Nacional, cómo exonerar a los pequeños y medianos agricultores que empeñaron sus recursos para producir. La crisis climática hizo una afectación muy alta y eso debe ser considerado. Otro de los temas que nos parece importante es el tema de la especulación, que se aborde como control de gestión. Y eso significa convocar a las instituciones vinculadas al hecho económico, señalar, todas las instituciones que pueden informarle a la Asamblea Nacional, a nuestra Asamblea, cómo debemos actuar, cómo acompañar, cómo hacer realmente eficaz la presencia de los diputados y diputadas a nivel nacional, como la preocupación que expresaba Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, que nosotros acompañamos. Simplemente explicamos que el método debe ser muy preciso y seguramente esa comisión consultiva tiene el propósito, pues como son reuniones de esa magnitud. ¿Cuáles son los grandes temas que nosotros tenemos que tomar en nuestras manos y coadyuvar a su resolución, que es colectiva? No solamente son las instituciones públicas, sino tiene que ver también con nuestro pueblo. En otro orden de ideas, en el ámbito internacional, un hecho muy importante, imposible no hacer referencia a eso, es la visita de trabajo, la reunión de trabajo del presidente Gustavo Petro con el presidente Nicolás Maduro. Eso expresa la madurez que tiene la relación bilateral entre Colombia y Venezuela. Porque como todos sabemos, la relación diplomática, sobre todo en temas tan sensibles, no se hace a través de los micrófonos, se hace de manera directa entre dos jefes de Estado que están dispuestos a hacer posible el sueño bolivariano. Nos parece muy importante los temas que fueron abordados allí, entre uno de ellos, por supuesto, el tema del diálogo, que Venezuela prestó sus espacios para las reuniones con el ELN y el gobierno de Colombia, de buena fe, como siempre Venezuela hace sus cosas, su disposición. También el tema de la frontera, cómo hacer más eficaz el intercambio, la apertura de la frontera el 1 de enero. Todavía necesita muchos acuerdos, disposiciones. Uno de ellos es el transporte. Información que tenemos, que tiene el PPT, que la maneja con bastante cercanía, los temas muy pendientes, el tema de la moneda, cómo hacer respetar la moneda, nuestra moneda en la frontera, cómo hacer posible que el transportista venezolano tenga las facilidades en Colombia que se le da al transporte colombiano en Venezuela. Es decir, hay una serie de disposiciones que deben ser actualizadas. El tema comunicacional, que es un hecho importantísimo también que nosotros pudimos comprobar en el estado apuro, presentamos un informe en la Comisión de Medios de la Asamblea Nacional, entre otros temas. Pero lo que nosotros distinguimos es la hermandad y la cercanía de dos jefes de Estado conscientes que la paz y la seguridad y el desarrollo de las relaciones comerciales, institucionales, políticas, fraternas, es cuando ambos se sientan a conversar, construyendo confianza. Porque los que son veteranos en la visión, cómo se mueve el imperialismo, es tratar lo hacen de distintas formas, no necesitan hablar ellos, tienen muchos intermediarios. Entonces nosotros celebramos que el sábado se haya efectuado esa reunión. Creo que el país entero la celebra, esas reuniones de los jefes de Estado. Y además, un hecho que también me parece
que debe ser incorporado a las lecturas de los partidos del Gran Polo Patriótico del Gobierno Nacional, por supuesto, es lo sucedido en Brasilia, en la guarimba en Brasilia. Nosotros comentábamos ahorita, haciendo nuestras análisis, que preocupa enormemente que hayan tomado de sorpresa al gobierno de Brasil. Porque Brasil es un país muy extenso, 1 millón de kilómetros cuadrados. Para llegar a la ciudad más cercana de Brasil está en el centro del territorio, una ciudad administrativa netamente, donde el común de los ciudadanos no puede vivir en Brasilia. Es una ciudad hecha única y exclusivamente para los altos funcionarios prácticamente, altos funcionarios públicos y administrativos. Esa ciudad queda abandonada prácticamente a partir de los viernes, que es para el Congreso, el Ejecutivo, el Tribunal, pero la mayoría vive en Sao Paulo, vive en Minas Gerais, vive en Río de Janeiro, vive en Santa Catarina, y eso cuesta la movilización. Quien conoce Brasilia y nos ha correspondido estar un tiempo en Brasilia, en la capital, sabe que queda prácticamente abandonada, sola. Y era impensable suponer que el gobierno de Lula no pudiera haber tomado medidas para impedir la toma de las instalaciones, preparar en un momento de eso, enero, todo el mundo festejando, no pudiesen haber evaluado en el ámbito de la seguridad que se pudiera ocurrir. Particularmente luego de los grandes anuncios, extraordinarios anuncios que hizo Lula. Nos recordó mucho a Chávez, en el primer gobierno de Chávez, que salió de la juramentación, lo que aún se llamaba el Congreso de la República, a tomar medidas inmediatas como con la constituyente. ¿Qué hizo Lula? Lula, una serie de que vale la pena mencionar, dada la importancia. Acá, pero de Lula. Uno de ellos es la ampliación de las excepciones de impuestos sobre el consumo del combustible, la viabilidad del pago de bonos o auxilios, podríamos llamarle bonos, a los trabajadores, un poco la política que sigue el gobierno nacional. La exclusión por 60 días, extensión por 60 días de la exención de impuestos. El retiro de los programas de privatización contra la petrolera, contra Petrobras, es decir, suspensión de la política sobre la adquisición de armas, la incorporación de varios ministerios que habían sido eliminados por Bolsonaro, entre ellos el Ministerio de la Cultura, el Trabajo, etc. Es decir, tomó medidas extraordinarias. Nos recuerda las 59 leyes que se aprobaron el gobierno de Chávez inmediatamente lo que son las enseñanzas históricas. La sorpresa, en nuestra opinión, no fue la desestabilización del domingo contra Lula. La sorpresa es que Lula no se hubiese preparado para eso. Eso tiene que ver con las enseñanzas y los intercambios. Nos parece que además la reacción internacional muy importante, la creíble, solamente vamos a anunciar la creíble, la de CELAC, ALBA, Petrocaribe, toda América Latina, todos los gobiernos progresistas de América Latina dando un espaldarazo al gobierno de Lula. Los demás sabemos que son parte de esa desestabilización. Bueno, creo que nos damos por satisfechos. Nos preocupa que eso pueda ocurrir apenas unos días de haber tomado el gobierno. Y implica que además no solamente es vulnerar a Lula, mostrarlo débil el gobierno de Lula, sino también a la CELAC, la reunión de la CELAC, que va a ser ahora en enero. Por lo tanto, son tiempos difíciles y complejos,
pero Venezuela sigue al tanto. Venezuela tiene nuestro pueblo tiene nuestro gobierno, nuestra revolución tiene grandes fortalezas. Una, que conocemos al monstruo por dentro, al imperialismo. Nos ha atacado desde el primer momento, no nos dejamos engañar por los medios de comunicación, conocemos a la derecha fascista, esa que está a la plataforma unitaria y está haciendo finta. Conocemos a aquellos que saludan las decisiones de la disolución del holograma Asociación para Dirigir el Gobierno Interinato, que saludan, pero no terminan de reconocer que el derecho internacional debe ser respetado y que el gobierno venezolano debe ser respetado, y particularmente al pueblo venezolano, que es quien al final toma las grandes decisiones. Bueno, muchísimas gracias. Si hay alguna pregunta que tenga, a disposición. Sí. Cuando usted hablaba del tema de su principal objetivo o del partido es hacer propuestas o plantear propuestas de cualquier tema, por ejemplo, el tema especulativo. Tenemos un caso, por ejemplo, el caso del transporte urbano, el desgaste de los pasajes, como ha aumentado de una manera alarmante. ¿Qué medidas van a tomar ustedes sobre el tema, por ejemplo, de los medios de pasaje y, por ejemplo, la parte de cualquier tienda, que el búho, supermercado, que están las cosas muy elevadas? ¿Qué no puede estar decidiendo? Como todos saben, fue publicado en la Gaceta Nacional el incremento de los precios de los pasajes suburbanos, ¿no? Ese es un tema que debe ser considerado porque efectivamente afecta al bolsillo del pueblo trabajador. Creo que parte de uno de los temas que nosotros lo decíamos, no lo mencioné, pero lo decíamos en el curso de mañana, es eso, todo aquello que impacta en la capacidad adquisitiva del pueblo trabajador. Hablamos de capacidad adquisitiva porque hay otra forma. Hoy hacíamos un análisis, por ejemplo, de Caracas, que en Capia, el mercado, allí encuentran no solamente buhoneros, encuentran profesionales trabajando, ¿no? El tema de los emprendedores está allí, es una expresión de eso, fortaleciendo su capacidad adquisitiva. ¿Qué medidas deben tomarse para fortalecer la capacidad adquisitiva y fortalecer también al gobierno nacional? Porque es así como un circuito, ¿cómo hacer? Nosotros, entre las propuestas que tenemos a discutir en la Asamblea Nacional y a discutir a nivel de la Asamblea Nacional, de los equipos de las asambleas regionales y los consejos municipales, es dependiendo en algunos sectores, hay unos temas que afectan más que otros. Y por lo tanto, en función de ello, es que vamos a trabajar sobre ese plan, que también lo vamos a presentar en la Asamblea Nacional el día de mañana. Algunas propuestas, por supuesto, son propuestas del partido, pero ahí la Comisión Consultiva decidirá al final cuáles son, pero en el marco como PPT nosotros vamos a continuar nuestra política. Una de ellas, porque me hacía la pregunta, es el Consejo Consultivo del partido va a instalarse con dos temas que me parecen fundamentales. La afectación de la crisis climática en el tema de las infraestructuras, en el derecho agrícola, y la incidencia sobre el pequeño y mediano productor, pero también sobre el hecho económico, que se debata a nivel nacional, que los propios trabajadores hagan propuestas al gobierno nacional, más allá, no solamente del salario, la indexación para algunos. Nosotros propusimos hicimos varias propuestas, porque el presidente ordenó a la vicepresidencia financiera y económica que hicieran propuestas sobre el mercado, sobre el mercado, la tasa cambiaria, qué hacer para frenar. Nosotros hicimos varias propuestas allí, pero evidentemente hay que ir más allá. Y en esa vía, en esa rueda de prensa, nosotros hablábamos que nos llamaba mucho la atención, y esto también la está haciendo nula.
como lo está haciendo Putin. Putin anunció que iba a indexar el salario para los funcionarios públicos y los jubilados. Nosotros decíamos, tenemos que estudiarlo. La idea es que la estudiemos todo, veamos si es posible, porque hay un tema como redistribuir la riqueza. Y hay muchos que se han metido, bueno, han engrosado sus recursos, pero eso debe ser universalizarlo, democratizarlo, más cómo hacerlo en una economía que está cambiando. Venezuela es un país que tiene una economía que está modificándose por el bloqueo, por la política de resistencia de nuestro pueblo, las medidas adoptadas por el gobierno nacional, pero hay una realidad. ¿Qué hacer? No podemos quedarnos en una, dos o tres. Tenemos que ir más allá, porque también tenemos que recordar, para no ser dogmáticos, que hace 2 años los trabajadores le decían a Nicolás, al presidente Nicolás Maduro, no nos aumenten. Era prácticamente una indexación que se trataba de hacer. ¿Qué falta allí? Comentábamos hace una semana atrás con los compañeros de la Dirección Nacional, ¿qué faltó allí? ¿Por qué no funcionó? Porque el presidente dice lo que cae en su mano. Ustedes lo recordarán, todos los trabajadores deben recordar, no nos aumenten más, pensando que era el incremento salarial lo que producía la inflación, la especulación. No es así. Ahora, ¿qué falta? ¿Cuál es el factor que nosotros tenemos que modificar para que a esa indexación que hacía prácticamente el presidente, porque era prácticamente una indexación, tenga un efecto importante para la salud de la capacidad adquisitiva del pueblo trabajador y de la economía nacional? Entonces por eso decimos, invitamos a todos. No hay un sector, un grupito de sabios o los especialistas, tenemos, porque la economía doméstica es la mejor economía del mundo. Cómo manejamos nuestros recursos internamente en la familia, cómo logramos engrosar o tener que lleguen más ingresos a nuestro hogar. Busquemos la fórmula, y eso es lo que nosotros estamos invitando también en el Consejo Consultivo, que lo vamos a instalar y creo que... Gracias, no sé si... Ovaldo Escobar, de la radio comunitaria Radio Petare y Ciudad Bendita. 2 preguntas. Sobre el llamado a paro de clase que hizo la derecha hoy y referente a la visita del presidente Jorge Rodríguez a Brasil o la entrega simbólica de la embajada por los movimientos sociales a Venezuela. Gracias. Buena pregunta, porque dejamos atrás una cosa muy hermosa, ¿no? El presidente de la Asamblea, Jorge Rodríguez, en su intervención el 5 de enero, hizo referencia a esa visita, primero porque fue la toma de posesión de Lula, y es el reencuentro institucional, porque el pueblo siempre estuvo conectado de las instituciones venezolanas y brasileñas. Y luego, además, un reconocimiento a los movimientos de Brasil, que fueron los que protegieron a la residencia y la embajada de Venezuela en Brasil. Y lo que recoja además ambas cosas, ¿no? El reconocimiento a los movimientos, como lo hicieron también en Estados Unidos, que Venezuela le duele al mundo, y el mundo ha protegido, el pueblo ha protegido a Venezuela, ha apoyado a Venezuela, pero también es un reconocimiento a los diplomáticos venezolanos que están en el exterior. Y uno dice, bueno, ganan en divisa cuando les pagan. Ganan en divisa, pagan en divisa y tienen deudas en divisa. Y tienen menos posibilidades que nosotros, porque nosotros al final, algún hermano, algún familiar, algún vecino te presta apoyo, pero en el extranjero no es así. Entonces, como bien reconoció el presidente de la Asamblea, muy pocas excepciones de diplomáticos que han abandonado la carrera, que se han prestado para ser cómplices de alguna traición a Venezuela. Muy pocos. En una situación tan compleja, de verdad son dignos de nuestro respeto, de nuestro afecto, han luchado
para defender la soberanía de Venezuela, estando en graves dificultades ellos también. Entonces, eso tiene que ver con la moral de nuestra gente, de nuestros jóvenes que están en el exterior, ejerciendo. Hombres, gente muy joven y ya, también con preparación, con experiencia. O sea, somos un ejemplo a seguir. Entonces, esas son las partes positivas que también hay que informar, pero nos quedamos con lo que impactó al mundo, la sorpresa que nunca se dejara sorprender. Bueno, creo que es una lección para prepararnos mejor, él y nosotros, que tenemos una experiencia, sabemos por dónde vienen los tiros siempre, antes que llegue ya nosotros somos capaces de detenerlos, porque nos hemos preparado desde hace 200 años para eso. Muchísimas gracias. ¿Si hay otra pregunta? No, Gracias. conversen ustedes.